Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Roy de Antonio Tapia Rosario, estudio en la Universidad UTESA, matrícula 217-4386. Le estaré explicando para lo que es la materia de métodos numéricos presentada el profesor Freddy Santos. Junto con las limitaciones del sistema numérico, las manipulaciones aritméticas también pueden dar errores en sí de redondeo. Ahora en el siguiente trabajo les mostraré cómo afectan estas operaciones aritméticas a errores de redondeo, así como a varias manipulaciones que son especialmente propensas a errores de redondeo. Las operaciones aritméticas básicas o más comunes. Las operaciones básicas son, como todos la conocemos desde primaria al bachillerato hasta la universidad, son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Cuando se suman dos números de un punto flotante, el número con el exponente menor se modifica, de tal forma que los exponentes sean lo mismo. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos aquí abajo, 0.1557 por 10 a la 1 más 0.4381 por 10 a la menos 1, los exponentes se restan o se suman de tal forma que sean los mismos. Y como vemos en la parte de abajo, se ponen dos ceros y el 81 se corre hacia la derecha, dando como así el resultado 0.160081 por 10 a la 1. Continuando con las operaciones aritméticas, en el caso de la resta se realiza de forma idéntica a la suma, la única diferencia es que el signo del sustraendo, o sea del de abajo, que es negativo. En el caso de la multiplicación, los exponentes se suman y la mantista se resta, la mantiza. Y en el caso de división se realiza de forma similar que la multiplicación, aunque las mantizas se dividen y los exponentes se restan. Cálculos grandes, suma de un número grande y un número pequeño. En ciertas ocasiones necesitamos calcular lo que son números de manipulaciones grandes para llegar a resultados finales con las operaciones aritméticas. Por ejemplo, supongamos que tenemos el número 0.00 a 10 y para sumarlo con un número grande como 4000. Para hacer esto lo que tenemos que hacer es igualar el exponente del 0.0010 al exponente del 4000, que en este caso sería el 10 a la 4. Y ya cuando tengamos este resultado podemos hacer la suma más sencilla. La cancelación por resta. Esto se refiere a cuando redondeamos dos números, dos números de punto flotante que son casi iguales. En uno de los casos más utilizados es cuando tratamos de determinar las raíces de una ecuación cuadrática o una parábola utilizando la fórmula la forma cuadrática, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y dependiendo de cuál sea la circunstancia, vamos a utilizar o esta fórmula de acá o esta fórmula de acá arriba. Los productos internos. Algunas series finitas son particularmente propensas a errores de redondeo. Una manipulación más frecuente es el cálculo de productos internos. Esto se representa con la siguiente fórmula que vemos aquí, esa sombra en amarillo. Esta es la fórmula para calcular los productos internos. Y esto se utiliza mayormente en la solución de ecuaciones simultáneas que son lineales algebraicas. Los errores de truncamiento y la serie de Taylor. Los errores de truncamiento son aquellos que resultan al usar una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. La serie de Taylor es de gran valor, de los métodos numéricos. En particular, el teorema establece que cualquier función suave puede aproximarse a un polinomio o por un polinomio. La aproximación de orden cero. Esta es una buena manera o un buen método para entender en qué consiste la serie de Taylor, que es término por término que se construye. Por ejemplo, como vemos en esta fórmula, en este caso, esto significa que el valor de f en el nuevo punto, que es en el de la derecha, es el mismo que su valor anterior en el punto anterior.
Teoremas del valor medio para integrales. Este se divide en dos, que es el primer teorema de valor medio, cuya fórmula es esta, que vemos son variadas, y el segundo teorema de valor medio para integrales, cuya fórmula es esta. El residuo en la expansión de la serie de Taylor. Se trunca la expansión de la serie de Taylor después del término de orden cero para obtener lo que es esta fórmula, que como quien dice es la fórmula general. Luego, con los residuos o el error de esta predicción, podemos sacar lo que es esta fórmula o este método para encontrar el resultado. Y luego se tiene una simplificación de residuo de la siguiente manera, que es utilizando acá lo que vemos acá. Diferencia finita dividida, estabilidad y condición de cálculo es numéricamente inestable. La diferencia finita dividida generalmente la podemos representar con lo que son estas dos fórmulas, esta de acá o con esta fórmula de acá. Son las fórmulas que se suelen representar. También la condición de un problema matemático relaciona su sensibilidad con los cambios en los datos de entrada, y el número de condición proporciona una medida de que tanto una inexactitud de x se aumenta por f de x, que es lo mismo que y. Los errores numéricos total y los errores por equivocación. El error numérico total, esta es la suma de los errores de truncamiento y de los errores de redondeo. Ahora, los errores por equivocación. En los primeros años, cuando salió en la computadora como era nueva, los resultados numéricos erróneos se le atribuían mayormente a las fallas de la computadora. Ahora, en la actualidad, ya dependiendo del sistema ya y la tecnología como ha avanzado, es muy poco probable que se pueda equivocar la computadora, y la mayoría de las equivocaciones se le atribuyen a fallas humanas. Esto se debe sin duda al hecho de que los errores son hasta cierto punto inevitables. Los errores de formulación pueden atribuirse a lo que son a un modelo matemático incompleto. Por ejemplo de esto es la segunda ley de Newton, que no toma en cuenta los efectos relativísticos. Los métodos para la determinación de las raíces sin emplear computadoras. Sabemos que el uso de la computadora ha avanzado mucho en lo que son los cálculos matemáticos. Antes de la llegada de la computadora se disponía de una serie de métodos para encontrar las ecuaciones algebraicas y las trascendentales o las trascendentes. En algunos casos se tenía que utilizar los métodos directos. La única alternativa era una técnica como una solución aproximada. Un método para obtener una solución aproximada consiste en graficar la función y determinar dónde se cruza el eje de las x. Otro método también era un método alternativo de la prueba de error, que consiste en elegir un valor de x y evaluar si f de x o y es igual a 0. Raíces de ecuaciones y la práctica en ingeniería. Las ecuaciones matemáticas se utilizan mayormente para predecir los valores de variables dependientes en función de las variables independientes. Un ejemplo de esto es el modelo de la ecuación obtenida a partir de la segunda ley de Newton, que es la siguiente. La que hemos sombreado es un modelo obtenido de la segunda ley de Newton. Los principios fundamentales usados en los problemas de ingeniería. Aquí podemos encontrar en la siguiente tabla los principios, que por ejemplo los principios fundamentales en el lado de la izquierda, por ejemplo el balance de calor. La variable dependiente podemos mencionar lo que es la temperatura. En la variable independiente podemos encontrar lo que es el tiempo y la posición, que está acá. Y los parámetros, las propiedades térmicas del material y geometría del sistema, y así con todo lo siguiente, por ejemplo el balance de masa, el balance de fuerzas, aquí la concentración o cantidad de masa, el tiempo y posición, y así podemos ver con todos consecutivamente.
Hasta aquí fue mi exposición, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.